10 de la mañana en punto, damos los muy buenos días a todos y en nombre una vez más de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos les damos la cordial bienvenida a este segundo ciclo de seminarios 2021. Hoy nos reunimos por última vez para desarrollar una vez más una instancia de reflexión y debate académico, dando a conocer el trabajo realizado por la ANEP en el tema específico de las Fuerzas Armadas y la futura Constitución. Antes de comenzar, les comento que la exposición, durante esta exposición, sus micrófonos y cámaras de video se van a mantener apagadas. Sin embargo, como siempre, pueden realizar las preguntas y las consultas respectivas en el icono destinado por el programa Zoom para esta ronda que será respondida, una vez finalizada la conferencia. Damos inicio entonces a este seminario. El día de hoy es Fuerzas Armadas y la Constitución desde un análisis conceptual, presentándoles a nuestros panelistas quienes han estado investigando y estudiando este tema. En primer lugar, expondrá el subdirector académico de la ANEP, el señor Luis Farías Gallardo, y posteriormente lo hará el señor Fulvio Queirolo Pelerano, quien además es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de ANEP. Dejo con ustedes entonces al subdirector académico de nuestra Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el señor Luis Farías Gallardo, subdirector. Gracias, Cristian. Muy buenos días a todos quienes están participando en este seminario que se denomina las Fuerzas Armadas y el debate constitucional. Este seminario corresponde a la última etapa de un ciclo de 3 seminarios que se realizaron las 2 semanas que han transcurrido, las 2 últimas semanas, en que se han desarrollado 3 visiones distintas que orientan el análisis sobre el tema de la Fuerza Armada y la Constitución. En el primero de ellos se analizó la historia en general de nuestros procesos constitucionales, revisando todos los documentos que existen desde nuestra vida independiente hasta la actualidad. En segundo lugar, se desarrolló un análisis comparado con la situación de países como Colombia, Ecuador y Venezuela en el ámbito sudamericano, y Alemania, Francia, España y Polonia dentro de los países europeos que se analizaron, se estudiaron. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a presentar las conclusiones de la tercera línea de análisis que desarrolló la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, más de un año, y que es en el fondo un análisis conceptual, jurídico y yo diría que realista respecto de la situación que se vive hoy día en nuestro país, respecto entonces al tema que nos convoca. Para este trabajo, que como dije fue un trabajo de largo aliento, hemos contado con el apoyo, con la opinión y con la participación de destacadas personalidades vinculadas al mundo de la seguridad y la defensa, exministros de defensa, expertos en derecho constitucional, expertos en política, expertos en defensa, personas que nos han entregado con la mejor predisposición sus propias visiones. El propósito de haber acogido a estas personas fue tratar de presentar una visión que represente de alguna manera las convicciones del máximo de personas posibles dentro de nuestra sociedad, con una visión amplia, completa, pluralista. Y en este estudio nosotros determinamos, llegamos a descubrir que hay 6 temas que son los que realmente deberían estar en el debate, de hecho lo están ya muchos de ellos, en el debate sobre la Fuerza Armada y Constitución, y seguramente algunos de ellos van a quedar plasmados en la Carta Magna, que son la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución, por qué es importante que estén las Fuerzas Armadas en la Constitución, la misión de las Fuerzas Armadas, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, la exclusividad de las instituciones de las Fuerzas Armadas sobre la posesión de las armas o del armamento militar, el concepto de seguridad nacional y el Consejo de Seguridad Nacional. Esos son los temas que nosotros vamos a analizar a continuación. Respecto al primero de ellos, que es la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución. El fundamento se origina en la concepción que tenemos hoy día del Estado moderno. Como todos sabemos, el Estado moderno tiene 3 elementos que son fundamentales, que es el territorio, el espacio geográfico, ¿no es verdad?, delimitado por fronteras bien definidas y reconocidas en el sistema internacional, la población, las personas que habitan ese espacio territorial
Y por supuesto la soberanía o la independencia política o el ejercicio del poder independiente dentro de ese espacio. ¿Por qué son estos elementos tan fundamentales? Porque si alguno de ellos deja de existir, el Estado deja de existir, tal como lo conocemos. Dicho esto, entonces, si consideramos que el país desarrolla su identidad y su existencia en un espacio definido, que es el territorio, en sus diferentes dimensiones, pasa entonces a constituirse como un bien esencial a resguardar y proteger. Lo mismo ocurre con la protección de las personas y de la independencia política, el ejercicio del poder independiente. Por otra parte, si el Estado, que está al servicio de las personas y tiene como propósito fundamental, ¿no es cierto?, el bien común, debe asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de resguardar una de sus condiciones esenciales, que es la seguridad. La seguridad pasa a ser entonces un valor clásico del constitucionalismo desde sus orígenes. Por lo tanto, estimamos nosotros que debe haber, de todas maneras, algún tratamiento respecto a los temas de seguridad en la Constitución. En cuanto al territorio, debemos entender el territorio como en una versión moderna. No solamente comprende el espacio terrestre, sino que también, por supuesto, el aéreo y todo lo marítimo. Además de eso, hoy día se incorporan también a este concepto de territorio la dimensión aeroespacial e incluso también el ciberespacio. Por lo tanto, es una visión amplia del concepto de territorio lo que hay que resguardar. También quisiera señalar que esta concepción no surge solamente de una visión académica propia de la ANEP, sino que surge también de los libros de la defensa, que constituyen elementos fundamentales a analizar, ya que de alguna manera representan el gran acuerdo nacional en temas de seguridad y defensa durante las últimas 3 décadas. Los libros de la defensa, como sabemos, corresponden, el primero de ellos, son 4, corresponde el primero de ellos a 1997, un segundo libro de la defensa se publicó el año 2002, posteriormente el 2010 y finalmente el año 2017. Y hace muy poco tiempo atrás se acaba de publicar la política de defensa, que de alguna manera tiene alguna suerte de continuidad respecto a toda esta secuencia de documentos esenciales que tratan el tema de la seguridad y la defensa. Por lo tanto, creemos que son documentos realmente que representan de alguna manera la visión que Chile ha tenido durante los últimos años respecto a seguridad y defensa. ¿Y qué es lo que dicen entonces en todos estos documentos? Resaltan todos ellos la importancia de la soberanía de los espacios terrestres, aéreos y marítimos que le pertenecen a Chile, y extendiendo también esa jurisdicción a aquello en lo que tiene derechos soberanos de acuerdo al derecho internacional. También es preciso destacar que los organismos internacionales principales que Chile considera como referentes dentro del sistema internacional, como son la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la ONU y la OEA, declaran en sus principios fundamentales, en sus cartas iniciales, fundacionales, la importancia para los países de la integridad territorial, de su independencia política y el resguardo de su soberanía. Por lo tanto, aquí hay una visión que también es compartida en el ámbito internacional. Si son estos elementos entonces tan fundamentales, el resguardo de su seguridad pasa a constituir un deber fundamental del Estado, y por lo tanto resulta evidente que éste debe contar con instituciones militares con capacidades adecuadas para enfrentar potenciales amenazas que pueden afectar los intereses nacionales. De esta manera, entonces, surgen las Fuerzas Armadas como parte de un conjunto de otras instituciones que el Estado debe darse para cumplir con este propósito. Pero hay un elemento más que justifica o respalda la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución y que tiene que ver con el carácter fundamental que tiene la Constitución. Y voy a aquí citar a la distinguida abogado constitucionalista, la señora Marisol Peña, quien nos ha aportado aspectos interesantes. Y ella nos señala que una constitución política de la República establece el conjunto de valores, principios y reglas a través de los cuales se estructura el Estado. O sea, hay todo un contenido valórico plasmado en la Constitución
que se supone que surge de un gran acuerdo nacional. En el ámbito político, en segundo lugar, contribuye una constitución al compromiso fundamental de la sociedad en el contexto de su cultura, o sea, genera compromiso político. Y en tercer lugar, en lo jurídico también actúa como una norma fundamental y parámetro que le da validez a todo el ordenamiento jurídico positivo. Teniendo presente entonces el estudio de los fundamentos del Estado moderno, los resultados de los análisis históricos y comparados, resulta, creemos nosotros, indispensable que la función defensa o la seguridad y la defensa en general tengan un espacio en la Constitución por el rol de resguardar la integridad territorial de la población y la independencia política del país. En cuanto al segundo de los temas que nosotros hemos estudiado, está el tema de la misión de las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas o la que se le entregue a las Fuerzas Armadas en la Constitución es un elemento central que sin lugar a dudas va a definir su propia existencia. Y aquí, sin más, voy a repetir lo que ya he señalado, que cabe, ¿no es cierto?, con mucha claridad que su misión fundamental y la razón de la existencia de las Fuerzas Armadas es garantizar el pleno ejercicio de la soberanía, la integridad del territorio y la protección de la población, situando claramente su rol en el ámbito de la seguridad externa. Esa debería ser la misión fundamental que no debería cambiar respecto de las Fuerzas Armadas. Pero a esta misión fundamental se agregan otras situaciones. Desde luego está, y hasta aquí hemos hablado de la seguridad externa del país. Sin embargo, también hay una temática que se relaciona con la seguridad interna. El Estado debe darse la institucionalidad necesaria y suficiente para el resguardo de la seguridad interna que permite dar eficacia al derecho. Y este rol es entregado por el Estado a las instituciones policiales, así como el rol de la seguridad externa tradicionalmente entregado a las Fuerzas Armadas. Pero surge entonces un problema para la seguridad interna, porque hoy día está presente en el debate esta eventual participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad interna. ¿Deben o no las Fuerzas Armadas participar en seguridad interna? Veamos primero cuál es la situación real de Chile en la actualidad. Actualmente, la ley 18.700, que se refiere a las elecciones populares, permiten y determinan, ¿no es cierto?, la presencia de las Fuerzas Armadas. Todos observamos tradicionalmente que las Fuerzas Armadas se despliegan territorialmente para apoyar los procesos eleccionarios. En general, esta misión entregada a las Fuerzas Armadas genera amplio respaldo, no hay objeciones a ello, y las Fuerzas Armadas tradicionalmente han tenido un comportamiento ejemplar en este tipo de misiones y tareas. Por lo tanto, creemos que es una misión absolutamente normal y que está contemplada en nuestra legislación. También está la ley 16.282 sobre catástrofes, que también genera espacios de participación de las Fuerzas Armadas en estas situaciones y que se complementa con uno de los estados de excepción que vamos a analizar en más detalle un poquito más adelante. Y también está la función de seguridad de control del espacio aéreo y marítimo que ejerce la Armada y la Fuerza Aérea por razones lógicas y evidentes, por las capacidades que tienen de controlar la seguridad de los espacios a los cuales no pueden acceder por las capacidades que tienen las fuerzas policiales. Entonces ahí tenemos elementos que agregan o que de alguna manera van regulando la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna. Pero además están los estados de excepción constitucional. Y aquí es donde podrían haber, ¿no es cierto?, va a haber seguramente debate, podrían haber eventualmente incluso cambios y modificaciones. Los estados de excepción constitucional, ¿qué es lo que permiten? Permiten enfrentar situaciones de mucha excepcionalidad, situaciones graves del país, en donde se ve afectada la seguridad interna o externa también. Bueno, el caso de asamblea, el estado de asamblea en caso de guerra exterior, el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior, está el estado de emergencia, en caso de grave alteración al orden público o grave daño a la seguridad de la nación, y por último está el estado de catástrofe que se decreta en caso de calamidad pública. En todos ellos se generan espacios para que el Ejecutivo, el presidente, en el caso nuestro, disponga el empleo y el despliegue de las Fuerzas Armadas
en forma bastante restrictiva, de acuerdo a los decretos y a lo que contempla la ley, los detalles que determina la ley. Esto podría ser, de alguna manera, modificado. Hasta ahí, entonces, la realidad que tenemos. Haciendo un balance comparativo con otros países, en general en Chile, el despliegue y el empleo de Fuerzas Armadas en seguridad interior es más bien restrictivo, a diferencia de otros países, como ocurre con Brasil, por ejemplo, México, Colombia y algunos países europeos. Uno ve con bastante normalidad que cuando la situación interna es grave, el Ejecutivo dispone inmediatamente del despliegue de las Fuerzas Armadas. Pero eso no ocurre en Chile. En Chile, más bien, la convicción general es de que esto debe ser muy restringido. Y así está establecido en nuestra legislación. Pero hay un problema, porque también en la situación que estamos viviendo, la seguridad interna se está viendo afectada por lo que se denominan las nuevas amenazas o amenazas multidimensionales. El crimen organizado, en particular el fenómeno de la droga y las organizaciones de narcotraficantes que derivan de él, han sido ya calificadas y reconocidas internacionalmente como una de las amenazas multidimensionales más graves para la seguridad pública de los estados, de los países. Entonces, ¿qué hacer con este agravamiento de los problemas de la seguridad interna? ¿Se emplean o no las Fuerzas Armadas en esta nueva realidad, en esta nueva situación? Nosotros creemos que para que se empleen las Fuerzas Armadas en seguridad interna, como conceptos generales, deben existir dos condiciones fundamentales. En primer lugar, que exista una adecuada legislación en detalle sobre las situaciones que puedan generar empleo en las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar, que exista un respaldo ciudadano ampliamente mayoritario. O sea, la sociedad chilena debe estar convencida de que es correcto emplear las Fuerzas Armadas en ciertas situaciones de seguridad interna, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Si ello no ocurre, como creemos que es la realidad hoy día, es mejor abstenerse de aumentar el rango de misiones de las Fuerzas Armadas en cuanto a seguridad interior. Esa es nuestra posición. Pero también hay otro tipo de misiones, esa es la tercera parte de estas misiones, ¿no es cierto? La principal, la de seguridad interna, y ahora pasemos hay otros tipos de misiones como son la cooperación internacional. Sabemos nosotros que Chile es un país que está inserto en el mundo, tiene compromisos internacionales que asumir, su política exterior así lo establece, y por lo tanto esta es una dimensión que debe ser considerada. Tenemos además una experiencia reciente de más de sus 12 años de participación en Haití y que contribuyen a elevar el prestigio y a mejorar la inserción de Chile en el sistema internacional, contribuir a la paz mundial. Por lo tanto, esto es un tema que se debe reflexionar y probablemente de alguna manera se refleje en el futuro, en la legislación que se haga en el futuro. En las situaciones de emergencias, también somos un país que tradicionalmente despliega sus Fuerzas Armadas en caso de emergencia. Este apoyo es bien recibido en general por la ciudadanía, genera amplia satisfacción respecto al desempeño de las Fuerzas Armadas en estas situaciones, pero también está el apoyo a ciertas políticas sectoriales, como por ejemplo el Ejército construyendo caminos y en general las instituciones apoyando con algunas capacidades que tienen en diferentes dimensiones del quehacer nacional. Aquí hay un tema con el cual hay que tener cuidado y que es el tema de la polivalencia, porque las instituciones, como respuesta estratégica a estas decisiones políticas de emplear a la fuerza en otro tipo de tareas, tienen el riesgo de subsidiar de alguna manera debilidades de otras instituciones del Estado, y por otro lado pueden impedir también que las Fuerzas Armadas se concentren en el desarrollo de la excelencia de sus capacidades profesionales originales y más importantes. Por lo tanto, la polivalencia debe ser tratada con mucho cuidado y no abusar de ella. En síntesis, en cuanto a las misiones, estimamos que debe estar la misión fundamental en la Constitución, que es lo que es el resguardo de la soberanía, la integridad territorial y la protección de la población, con una reacción que puede ser distinta, pero en general ese concepto debe estar establecido. Los temas de seguridad interior estimamos que deben seguir acotados a estas leyes especiales y
a los estados de excepción constitucional, porque el presidente o quien ejerce el Poder Ejecutivo debe tener la capacidad de emplear en algunas situaciones graves todos sus recursos, entre ellos las Fuerzas Armadas, dentro del marco, por supuesto, legal. Y en cuanto al resto de las misiones que puedan surgir, estimamos que podría hacerse una mención en la Constitución a que sencillamente cualquier otro tipo de misiones puedan ser materias de ley, y con eso se le traspasa entonces al Congreso la responsabilidad de estudiarlas en detalle, cada caso, y se evalúa realmente la conveniencia de hacerlo o no, como ocurre, de hecho, en la actualidad con algunas leyes. Eso sería en cuanto a las misiones de las fuerzas. El tercer tema se refiere a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Este es un tema de gran interés y durante las últimas 3 décadas diría yo que ha tenido una gran relevancia y una gran presencia mediática también. ¿Cuáles son los motivos de tanta preocupación? Bueno, la respuesta es tan sencilla como profunda. La democracia constituye el único régimen o sistema de gobierno aceptable en el mundo actual, en el mundo que vivimos y por supuesto en Chile. Y en un sistema democrático, el soberano, que es el pueblo como concepto, usando el concepto de pueblo, refiriéndonos a todos los habitantes del país, desde su máxima autoridad hasta el último de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Es el concepto de pueblo en general, le entrega a las autoridades civiles el poder político a través del contrato social. De ahí entonces que resulta indispensable que existan garantías en la Constitución de subordinación de todos los elementos e instituciones del Estado a estas autoridades que han sido elegidas políticamente, entre ellas las Fuerzas Armadas. Y estas autoridades son las que realmente tienen en última instancia la legitimidad de ejercicio del poder. Por lo tanto, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político pasa a constituirse en un principio fundamental de la democracia. Ahora, ¿cómo se materializa esto en la Constitución? Tanto en la experiencia comparada que hemos analizado como en la visión histórica, hay 3 formas en que se manifiesta esta subordinación, este orden que debe existir, que determina la relación entre civiles y militares. Primero, a través de esta expresión de una de sus características fundamentales. Las Fuerzas Armadas, se dice siempre, deben ser profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes. Esto ya forma parte de la tradición constitucional de Chile y de muchos países, por lo tanto, esa es una de las maneras, estableciéndose este gran principio en la Constitución en que se materializa este concepto. En segundo lugar, a través de las relaciones de mando que se establezcan entre el presidente o el Congreso también podría ser, y los mandos de las Fuerzas Armadas. Debe quedar con absoluta claridad, nosotros estimamos en la Constitución establecido que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis o en caso de guerra. Y por último, mediante la facultad del presidente o el quien ejerce el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, de llamar a retiro, de nombrar y llamar a retiro a los mandos superiores de las instituciones. Mantener quizás el nombramiento entre las primeras antigüedades, ¿no es verdad?, que podrían, de los 5 que están actualmente, podrían ampliarse a los generales o almirantes de 3 estrellas, un tema que se puede analizar para darle una mayor amplitud de posibilidades de elegir a quien ejerce el Poder Ejecutivo, y también con claridad de quedar absolutamente zanjado esa especie de contradicción que existe en nuestra Constitución respecto a la inamovilidad de los comandantes en jefe. Realmente ya actualmente no son inamovibles los comandantes en jefe, pero debería quedar ya claramente ahí establecido que el presidente tiene facultad para llamar a retiro a los mandos superiores en el momento que lo estime conveniente. Voy a pasar la palabra ahora al profesor Fulvio Queirolo, quien se va a referir a los 3 temas que quedan y por supuesto quedo disponible después para las preguntas que se deseen, digamos, formular. Muchas gracias, subdirector. Justamente queríamos reiterar la invitación a que realicen sus preguntas y consultas en el icono que tiene Zoom para esta finalidad. A continuación, tal como lo decía el subdirector, queremos invitar al investigador de ANEP, el señor Fulvio Queirolo Perelano, para realizar su presentación. Fulvio, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Cristian. Gracias, subdirector. Bien, en esta parte, en este factor que me toca exponer a mí,
es importante destacar que el desafío que nos presentó como grupo de trabajo fue cómo condensar, concentrar los hallazgos, los datos y presentarlo a la comunidad con el único fin de poder quizás en algún momento aclarar algunas dudas, contraargumentar algunos debates que se han producido. Y creo que lo más importante para nosotros ha sido el tema de tratar de instalar una temática que debe llamar a la reflexión en los momentos que está viviendo el país. En consecuencia, el primer tema que me corresponde a mí es justamente respecto de la exclusividad sobre la posición de las armas. De los tres temas que debo desarrollar, debo ser lo más transparente posible. Creo que este tema es el que menos debate, o al revés, más consenso ha causado tanto los expertos y también cuando hemos identificado los antecedentes. Y para responder a este capítulo, nos propusimos algunas preguntas. ¿Cuáles deberían ser los argumentos que debe contener o que debe presentar el Estado para que administre la violencia? ¿Cómo el Estado, ¿no es cierto?, la debe ejercer? Y del mismo modo, ¿cómo resguardar el monopolio del uso de la fuerza y que sea legítima? No voy a entrar al detalle respecto de los pensadores. Lo pueden acceder ustedes, obviamente, a través de la lectura del texto. Pero sí es importante que para nosotros despertó mucha relevancia, fue que si el Estado no legitima el uso de la violencia, podemos caer, ¿no es cierto?, en lo que nosotros propusimos o destacamos en el texto, ejemplos históricos, como la milicia voluntaria de Azucareza en Italia, las famosas camisas negras, Le Camelot du Roi o la Cruz de Feu en Francia, que estuvieron entre 1908 y 1936, la Cruz Flechada en Hungría entre los años 30 y 40, lo mismo la Guardia de Hierro en Rumania, en casi la misma época, y que eso obviamente generó problemas para el Estado, ¿no es cierto?, en su respectiva época. Ahora, uno puede decir hoy en día, oiga, profesor, ANEPE, académico, ¿de qué me está hablando? Y si hacemos correr los años, podemos encontrarnos que a partir del 2013, con la situación de Crimea y el Donbass, aparecieron fuerzas paramilitares serbias que hasta el día de hoy siguen actuando. Nos vamos al continente africano y encontramos las fuerzas antibalaca, que son antimachete y que pelean contra los Seleka en el Congo. Las fuerzas de Letonia, Estonia y Lituania con guardias nacionales, o la Fuerza Operativa Civil Conjunta en Nigeria, que también en 2013 que tuvo que rescatar, ¿no es cierto?, hubo que rescatar aproximadamente 900 niños en armas que apoyaban milicias. En consecuencia, obviamente que esos temas son relevantes y que eso no puede suceder, no debería suceder. Ahora, pasando a otro tema respecto de la posesión de las armas. Es interesante también el descubrimiento que hicimos nosotros respecto de que América Latina y el Caribe, que se considera como un continente de paz, así ha sido señalado en varias instancias, resulta que reúne, agrupa solo el 9% de la población mundial, ese escenario de la tercera parte de los asesinatos del mundo. África, que es otro continente que también vive violencia, que tiene el doble casi de población que el continente americano, representa bastante menos que los antecedentes que tenemos de Latinoamérica. Debo señalar que de este aspecto no es menor, porque fíjense que mensualmente
en el continente de paz, mueren aproximadamente, y con el perdón de los deudos, más de 11.000 personas, y de los cuales, de esas 11.000, el 66%, es decir, estamos hablando de 7.000 a 8.000 personas, mueren producto de la utilización de armas de fuego. En un estudio hecho por el Centro de Investigación de Docencia Económica en México, que reunió a 25 expertos de los 5 continentes, señala que esas armas de fuego que se ocupan en la región latinoamericana, el 75% están en manos de civiles. Miren lo delicado que estamos hablando. La Asociación de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, la ATF por su sigla en inglés, hizo un estudio en el continente americano y entre el 2014 y el 2019 y señaló que más de 15.000 armas fueron incautadas en América Latina y el Caribe. Debo señalar que muchas de esas armas, que ya fueron algunas, obviamente, afortunadamente encontradas, recuperadas, algunas incluso llegaron al continente americano. Estamos hablando de Brasil y Colombia como principales destinos, y a Chile tenemos un registro que en mayo del 2018 las autoridades chilenas detuvieron a un grupo de traficantes con armas, de esas mismas armas que estoy señalando. Por otra parte, la Agencia de Naciones Unidas para el Control del Tráfico y el Delito ha identificado en 2019 a Chile como el tercer país en importancia para el envío de cocaína, de Chile a Europa, y el segundo de Chile a Oceanía. No quiero mezclar el fenómeno de la droga, lo que quiero mezclar yo o quiero combinar es el delito de la tenencia ilegal de armas. Resulta que para la Armada Nacional, entre el 2018 y el 2020, fíjese que se incautaron más de 22 toneladas de cocaína a través de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante. Son registros que son tremendamente importantes, porque si a esto nosotros le ponemos estas fuerzas paramilitares, yo no he hablado de ninguna fuerza latinoamericana, estoy solamente viendo el fenómeno, los datos, y si eso se incluye en Latinoamérica, por Dios que es grave. Respecto de la tenencia de armas a nivel internacional, Naciones Unidas, en su definición de la responsabilidad de proteger, justamente despliega misiones de paz. Hoy en día, Naciones Unidas tiene aproximadamente 13 operaciones de paz en curso, donde existen aproximadamente entre 90.000 soldados, mujeres y hombres, y 9.000 policías. Todos ellos, obviamente, están legitimados por Naciones Unidas para el uso de armas. ¿Para qué? Para la protección, vigilancia y el apoyo a los procesos de soporte. Lo que debo señalar, sí, es que independiente de lo que acabo de explicar, el contexto internacional ha ido mutando. Sabemos que últimamente con los actores internacionales unilateral o la pérdida de poder de Estados Unidos, el ascenso de China y otros actores como India, Rusia, que han aparecido, ¿no es cierto?, en el contexto internacional, ha situado en la región latinoamericana con otros problemas que teníamos arrastrando o veníamos arrastrando y que han aparecido nuevamente. Por ejemplo, le debo señalar de que existen varios litigios que, si bien es cierto, la mayoría de ellos están en cortes internacionales, pero también han generado fricción. Y esas fricciones se han manifestado ya sea a través de demandas, contrademandas y movimientos de, obviamente, de resguardo de la soberanía. Solo un rápido scanning o ilustración. Tenemos el litigio entre Guatemala y Belice, que está en plena corte internacional y que se debe dilucidar en 2022. Venezuela y Guyana tienen acusaciones que han continuado por la soberanía alrededor a un costado del río Esequibo, que partió en 2018.
Venezuela tiene también un litigio con Colombia por los límites del Golfo de Venezuela. Nicaragua y Colombia tienen un litigio pendiente, donde, si bien es cierto, la Corte Internacional ya dio su resultado, su resolución, Colombia rechazó ese fallo. Nicaragua tiene otros conflictos de interés y fronterizo con sus vecinos, que afecta a Colombia, Costa Rica, Jamaica y Panamá. Honduras y El Salvador por la isla Conejo. ¿Y para qué decir nuestros vecinos del norte que permanentemente, ¿no es cierto?, acusan a Chile respecto de la persistencia por la salida del mar? Naciones Unidas, a través del artículo 51, legitima el derecho de la legítima defensa. Por lo tanto, son justamente los estados que están autorizados en caso de que se sientan amenazados. Ahora voy a recoger dos ideas fuerzas que las hemos extraído de justamente las conversaciones que tuvimos con los expertos, nacionales, algunos de subsecretarios, ministros y otros académicos. Y todos coinciden en que los estados, para que sean libres, autónomos, requieren de un requisito fundamental, que es resguardar su independencia y la soberanía, que ya su director, ¿no es cierto?, ya no se llanó, y para eso legitiman algunos instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos para dar seguridad y defensa? Son las Fuerzas Armadas y para la defensa exterior, y Carabineros y las policías para la defensa interna. Cualquier otra organización que se escape a esto debería de ser, ¿no es cierto?, no posee la legitimidad que merece. ¿Y dónde deberían de estar? En la Constitución. Este segundo aspecto ahora avanzo hacia la seguridad nacional. Este factor ha dado bastante más debate, reflexión respecto de si debe estar, si debe ser modificado, si es conveniente, y la mayoría de ellos están anclados con respecto de que al señalar seguridad nacional se habla de la Guerra Fría. En consecuencia, nosotros como grupo de trabajo nos impusimos la pregunta de si es necesario definir la seguridad nacional y si existen referencias que aún estén contaminadas con respecto a la época de la Guerra Fría y qué entenderemos por seguridad de la nación. Entonces, nosotros fuimos a buscar el referente, el principal referente, y el principal referente está en Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, ha señalado o ha afirmado de que la seguridad nacional cada vez más está estrechada con la seguridad internacional. O la seguridad internacional está en estrecho vínculo con la seguridad nacional. No lo dice Chile, sino que lo dice la Asamblea General. Se discuten antecedentes con los 193 países. Y estos lazos se van uniendo cada vez más, ya lo dijo el subdirector, ¿no es cierto?, con estas amenazas multidimensionales. Consecuente con ello, no nos quedamos conformes, no nos quedamos tranquilos para no seguir repitiendo lo que ya otros académicos han señalado. Entonces, salimos del ámbito regional y nos fuimos a la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, la famosa OSCE. Fuimos a buscar qué definían ellos. Nos fuimos también a la Organización de Cooperación de Shanghái, nos fuimos a Asia a buscar antecedentes. Y del mismo modo tomamos otro antecedente respecto de qué señala la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, que dicho sea de paso, junto con Chile, con Alemania, estamos invitados a ser parte de ese conglomerado. Consecuente con ello, la OSCE señala que cada Estado participante, teniendo en cuenta las legítimas preocupaciones de la seguridad de otros Estados, podrá determinar libremente y para sí mismo sus intereses en materia de seguridad, sobre la base de la igualdad soberana, y tendrá derecho a elegir libremente sus propios arreglos en materia de seguridad, en conforme al derecho internacional, es decir, al derecho internacional. Está alineado con lo que ya señalé, lo que señala la Naciones Unidas. Dice otra cosa en su código de conducta, que los estados velarán porque sus fuerzas armadas, tanto en la paz como en la guerra, estén mandatadas, estén dotadas, adiestradas y equipadas
en forma compatible con las disposiciones del derecho internacional. Y finalmente señala de que cada Estado tendrá el derecho a destinar a sus Fuerzas Armadas a misiones de seguridad interior, siempre y cuando lo hagan con procedimientos constitucionales. Por otra parte, la ASEAN, que es, si bien es cierto, la ASEAN uno dice con seguridad, sí, ha señalado, independiente que sea un marco económico y de integración y desarrollo, señala en sus párrafos de que los problemas de seguridad del grupo son polifacéticos y que han surgido, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, y que como conglomerado hay que actuar contra el terrorismo, el extremismo, desastres naturales, cambio climático, la crisis migratoria, la trata de personas, las disputas territoriales y los conflictos armados. ¿Qué dice, por otra parte, la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái? Señala también que en esta región, en la enorme región de Eurasia, debe unir fuerzas que permitan contrarrestar los retos y amenazas emergentes y mejorar su comercio. No es menor, porque resulta que esa última declaración casi es muy similar a lo que señaló en la cuarta sesión plenaria en Bridgetown 2002, en donde señala que las amenazas, preocupaciones y los desafíos de la seguridad del hemisferio latinoamericano son de la naturaleza diversa y multidimensional. Por lo tanto, si nosotros buscamos y discutimos todos estos datos de conglomerados diversos en distintas épocas, podemos vincular a lo que dijo un socialdemócrata mucho tiempo antes que cayera el muro de Berlín, Willy Brandt. Willy Brandt, un socialdemócrata, señaló en 1987 en un reporte, abre comillas, lo voy a leer textual: una tarea importante de la política internacional consistirá en redefinir el concepto de seguridad con el objeto de que esté menos restringido a aspectos puramente militares. Miren lo que señaló Willy Brandt, que su nombre real obviamente era otro, era Ernst Karl, no me acuerdo el apellido en este momento. Por lo tanto, tenemos distintas ilustraciones y ahora volvemos a la OEA, al espacio regional. Y resulta que la OEA, en la Declaración de Seguridad de las Américas del 2003, que ya lo señaló también el subdirector, y el anterior estudio comparado, abrió un espacio y actualizó el contenido de lo que se entendía por seguridad. César Gaviria, cuando hace una declaración, justamente antes de difundir la resolución de seguridad de las Américas, especificaba de que el concepto de seguridad de la Guerra Fría había mutado y que hoy en día ese concepto de seguridad era de alcance multidimensional, que las amenazas tradicionales y con las nuevas amenazas y preocupaciones y la seguridad a los estados del hemisferio incorporaba las prioridades de cada estado y que había que contribuir a la conciliación de paz, al desarrollo integral y a la justicia social. Por lo tanto, había que promoverse la defensa de los derechos humanos, pero con este nuevo entorno de contexto multidimensional. Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 2018, difundió la política exterior, que es un documento, la política exterior de Chile 2030. Y lo que destaca ese documento es bien importante, porque resalta nuestra Cancillería de que la seguridad internacional hacia el 2030, faltan 8 años para ello, estará dominada por menos conflictos interestatales y más conflictos intraestatales. Entonces, no es menor para nosotros señalar de que el concepto de seguridad nacional ha mutado, ha cambiado, no está radicado, como algunos señalan, en las discusiones locales, que están parados, contaminados con la Guerra Fría. Y para ir cerrando este apartado,
habría que decir si este Estado nacional, plurinacional, que va a salir después de la Constitución, va a definir, cómo va a definir el concepto de valores, intereses, objetivos, sus riesgos y amenazas respecto de algunos temas que lo ilustro y que los voy a desarrollar en el próximo apartado. Va a discriminar respecto del territorio y la reclamación del continente antártico, va a renunciar a aquello. ¿Qué va a pasar con las tierras raras, que son escasos y críticos? ¿Qué va a pasar con el espacio ultraterrestre y el desarrollo espacial chileno? ¿Qué pasa con el dominio cibernético, la inteligencia artificial, los recursos marinos y la economía azul? ¿Va a renunciar a todo el desafío de los objetivos de desarrollo sostenible, sustentable y el cambio climático? Son preguntas que obviamente necesitan respuesta. Y para cerrar este apartado, recurrimos como grupo de trabajo al DECAF. El DECAF es el Democratic Control Armed Force. Esta organización, que se creó por ahí por los 90, es un grupo asesor que hoy en día se encuentra en Latinoamérica y en todos los 5 continentes. Y el factor relevante es que esta organización señala, y lo voy a leer textual, porque realmente fue un aspecto muy importante para nosotros y relevante, porque hay autoridades nacionales, delegados nacionales que han participado como delegado chileno allá. Y leo: la política de seguridad nacional, también conocida como doctrina de seguridad nacional, es un marco que describe cómo un país brinda la seguridad del Estado y sus ciudadanos. La política de seguridad nacional es una descripción formal de la comprensión de un país respecto de sus principios rectores, valores, intereses, metas, el entorno estratégico, sus amenazas, riesgos y desafíos con miras a proteger y promover la seguridad nacional. Y más adelante señala que la política de seguridad nacional se debe basar en la Constitución y los documentos constitutivos que legisla cada país. Por lo tanto, para nosotros esta definición o esta aclaración respecto de la seguridad nacional es muy importante y me sitúa en el siguiente apartado y último, que es respecto del Consejo de Seguridad Nacional. Y en estos minutos quiero desarrollar esta idea muy breve y nos impusimos nosotros, ¿no es cierto?, respecto de si el presidente, la primera autoridad del país, será necesario que cuente con un consejo asesor que le permita tomar decisiones que afecten a la seguridad del país. ¿Cómo debería normarse y formalizarse, ¿no es cierto?, una organización? ¿Y quiénes podrían participar? Algunos elementos relevantes que tuvimos a nuestro haber. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, el 2017, estudiaron respecto de las nuevas amenazas a de la ciberseguridad y situaron al continente, midieron al continente de la escala 1 a 5 y el continente sacó nota 2. Es decir, la región presenta un problema grave de ciberseguridad. El 5G está por instalarse próximamente en Brasil, Uruguay, en Argentina y en Chile, por supuesto. Están abiertas las licitaciones. Si ya tenemos problemas con el aparataje cibernético, habrá que imaginarse que con el 5G representa riesgos, desafíos y también amenazas. ¿Qué pasa con las áreas marinas que están protegidas? Chile ha declarado 33 áreas marinas y que están agrupadas en 3 ecorregiones. El archipiélago Juan Fernández, las islas de Venturá y la isla Rapa Nui. Solo el 3% de esas regiones están protegidas o debidamente protegidas. El paso ultraterrestre, que es otra dimensión, que sin lugar a duda que despierta, ya Chile desarrolló una capacidad, pero se fue perdiendo con el satélite Charlie, que tenía su vida útil registrada hasta el 2017. No estoy diciendo que no siga trabajando, pero recién
se está levantando la decisión y la licitación internacional para contar con una constelación respecto de tener retomar esa capacidad satelital. El año 2048 va a haber una gran discusión respecto de la revisión del Tratado Antártico. Y fíjense que Chile perdió una capacidad antártica. El desarrollo del buque antártico nacional lleva un 40-45% de desarrollo. Hay un proyecto de desarrollar un Instituto Antártico Internacional en Punta Arenas, que fue inaugurado como proyecto. No se ha avanzado más que ello. Todos esos elementos son de la defensa, son de ciencia y tecnología, son de qué nivel de decisión que deberían de posicionar estas temáticas para justamente discutir, ilustrar a la primera autoridad nacional para identificar de que son problemas que afectan o que podrían afectar a la seguridad nacional. La participación en operaciones de Chile en operaciones de paz y su rol de contribución a la paz internacional, de la minuta que reflejó recién el subdirector, de un gran potencial y capacidad. Hoy en día Chile prácticamente ha renunciado a participar en operaciones de paz. Tenemos aproximadamente 45 entre hombres y mujeres, 45 personas, hombres y mujeres, y policías también, desplegados en operaciones de paz. Esa es la contribución que piensa hacer Chile en la seguridad internacional. Yo creo que se puede hacer más. Y termino con esto, que todo lo que es reflejado como riesgos, desafíos, amenazas, etcétera, son cambios que obligan a pensar en que el futuro del país debe revisar sus objetivos, sus intereses, sincronizar la política exterior con defensa, y la defensa nacional estar obviamente con una mirada en un consejo de un nivel superior, en donde la autoridad máxima no se sienta de repente identificado con la aparición, como decía Nassim Taleb, con una serie de cisnes negros, porque los riesgos, amenazas que se identifican en lo que he señalado en este breve resumen, pueden aparecer como grandes amenazas, y que obviamente hay que preparar capacidades que deben estar a la altura del país. Con esto cierro mi intervención y espero haber contribuido a estos factores que señalé. Muchas gracias. Muchas gracias, Fulvio. Una completa exposición para dar entonces paso al momento de las preguntas y respuestas que ustedes han estado enviando a través del icono. Vamos a comenzar con usted, subdirector, y se mencionaba de la condición expuesta de apoyo ciudadano, que según ustedes se requiere, ¿cierto?, en caso de alguna intervención. Si esta no existiese, ¿cuál cree usted que serían las misiones imprescindibles para mantener el ámbito interno? Quisiera de alguna manera reforzar lo que ya he señalado y que tiene que ver con esas dos condiciones esenciales que deben existir para emplear la Fuerza Armada de Seguridad Interna. O sea, debe existir una legislación adecuada y debe existir un amplio respaldo ciudadano. Si no existe ese respaldo ciudadano adecuadamente, como lo señala la pregunta, debiera estar circunscrito en aquellos que sí lo hay, como son los estados de excepción constitucional, que de alguna manera en Chile son bastante restrictivos en cuanto al despliegue de Fuerzas Armadas de Seguridad Interior. En ese ámbito debería estar circunscrito, y en aquellas leyes especiales, como son el caso de las elecciones, la participación de los sistemas en las elecciones, en casos de emergencia y catástrofe. También ya no es seguridad interior, pero otro tipo de misiones que en general nos generan mayores dificultades, como son el despliegue en misiones de paz del ámbito internacional. Así que yo diría que mantener, si no existe el respaldo ciudadano, mantener en cierta forma lo que ya está establecido en esta actual Constitución, que es muy restrictiva respecto al empleo de la Fuerza Armada en seguridad interna. Bueno, justamente está hablando de eso, así que aprovecho de hacerle la siguiente pregunta a usted, subdirector. ¿Qué es lo que tendría que hacer nuestro país frente a las nuevas formas
de amenazas a nuestra seguridad. Por ejemplo, ¿existen este concepto de amenazas híbridas? Bueno, las amenazas híbridas se refieren en general a una combinación de diferentes estrategias para generar situaciones de violencia y de inseguridad, donde se emplean medios, digamos, disponibles universalmente, como son las redes sociales, Internet, en cuanto a la planificación y organización, actos delictuales, terrorismo, en fin. Todo eso genera dificultades y emplear fuerzas armadas o fuerzas policiales tradicionales sin mayores capacidades para genera, por supuesto, que situaciones de dificultad para el logro de los objetivos de la seguridad, que es dar tranquilidad y establecer un estado de normalidad que permita desarrollarse a la sociedad en todos sus ámbitos. Por lo tanto, las amenazas en general híbridas deben ser enfrentadas fundamentalmente con inteligencia, con tecnología y con las capacidades adecuadas al tipo de amenaza que se está enfrentando. O sea, no hay recetas determinadas, sino que tiene que haber fundamentalmente capacidades de conducción y que permitan coordinar todas las capacidades del Estado para enfrentar estas amenazas. De ahí quizás un camino que señaló el profesor Fulvio Queirolo, es este Consejo de Seguridad que existe en la mayoría de los países y que permite de alguna manera combinar, coordinar y generar una capacidad de respuesta que venga de la combinación de capacidad de respuesta que tenga el Estado en diferentes, con todos los elementos disponibles. Yo creo que esa es una forma de enfrentar las amenazas más que una receta completa, es concreta, sino que es el procedimiento a utilizar para poder enfrentar ese tipo de amenazas, es lo que hace falta. Perfecto. Como fue parte de la exposición, ¿le gustaría agregar algo, Fulvio? Sí, solamente ampliar justamente de que un sesgo o una contaminación del concepto tanto de la seguridad nacional como con respecto al Consejo de Seguridad Nacional que acaba de señalar el subdirector, es que se trata de situar de que fuese una problemática de la defensa única y exclusivamente. Y resulta que justamente lo que ha mutado es que estas dos cosas, tanto el Consejo de Seguridad, un actor en la defensa, pero aquí existen otros actores que deben estar permanentemente, pero no de forma funcional, sino que una asesoría permanente respecto de ilustrando o iluminando a la primera autoridad de aquellos riesgos, desafíos que vienen por delante. Estamos mirando a un país, ¿no es cierto?, que mirando al 2030. Miren lo que acabo de señalar, o sea, no contar con un buque de capacidad antártica, eso es una falla del Estado de no haber iluminado. No es falla de la Armada de Chile, es una falla del Estado respecto de cómo no priorizar de que el cambio de esa plataforma debió haber estado lista o haberse traslapado cuando perdía su vida útil. Lo mismo está pasando con el satélite. Y lo mismo va a pasar con las operaciones de paz. Las operaciones de paz se terminaron el 2015, 2016, el 2017 fueron los últimos los policías que regresaron. Estamos en 2021 y tenemos apenas 45 contingentes afuera. Las capacidades hay que entrenarlas, desarrollarlas, pero en este mundo actual, el mundo del 2030, con esa tecnología que acaba de decir el subdirector. Por lo tanto, si la seguridad nacional todavía la sigo anclando, pensando en ese territorio, en esa aldea global que estuvo repartido entre unos y otros, significa que no hemos entendido para nada en qué es lo que ha mutado este mundo, digamos. Estamos hoy día conversando sobre el debate, el tema conceptual, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas y la Constitución, y para establecer un concepto tienen que haber símbolos, subdirector. Preguntan acá en los temas simbólicos de la Constitución, la bandera, el escudo nacional, el himno nacional, ¿cierto? ¿Cómo ven los expositores estos temas, ¿cierto?, que podrían eventualmente ser modificados, cambiados en una futura Carta Magna? Aquí quiero ser muy claro, el concepto que se está conversando, se está discutiendo, es que Chile podría pasar desde ser un Estado unitario, definido como un Estado-nación plurinacional. O sea, se mantiene el concepto unitario de Estado-nación,
pero con características de plurinacional. Y llevado esto a los símbolos, mi posición es absolutamente clara. Yo creo que la tradición se debe mantenerse nuestro escudo nacional, nuestra bandera nacional y nuestro himno nacional. Eso se debe mantener. Lo que no quita de que existan otras banderas, ¿no es cierto?, que representen a las diferentes naciones o organizaciones, ¿no es cierto?, que es parte de la libertad y la democracia. Eso creo que no resta el hecho de que tengamos un símbolo que nos represente a todos, al Estado-Nación, y para eso la tradición es el mejor camino, porque Chile no se inventó hoy día. Chile tiene más de 200 años ya de independiente, con una historia que se remonta a los 500 años, y de alguna manera todos reconocemos a nuestra bandera, a nuestro escudo nacional, nuestro himno nacional, como el que nos representa a todos, no solamente a la generación actual, sino que a toda nuestra historia y que se proyecta hacia el futuro. Pero como digo, no debe ser restringido que existan otros símbolos que también coexistan con el actual. De eso se trata. Sí, y qué buena la pregunta, interesante. Yo lo voy a graficar con los siguientes ejemplos y con el debido respeto de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y me hago la siguiente pregunta. El pueblo Aymara, el pueblo Puya, el pueblo de Rapa Nui, ¿qué identificación tendrían ellos con respecto a la Antártida? Yo podría decir que prácticamente poco o nada. Para ellos están los problemas de la Pachamama, el caso de la tierra, los orígenes, los pueblos ancestrales, el caso de Rapa Nui, su proyección, conexión con el continente y sus ancestros, ¿no es cierto? En consecuencia, lo que sí debe unir a estos pueblos son símbolos, que a los tres que acabo de nombrar, y son 9 o 10, ¿no es cierto?, los que están identificados, es que esos símbolos que los une a ellos es Chile. Por lo tanto, el Estado Nacional, Chile, plurinacional, tiene ciertos valores que los une y que los va a cobijar y los va a proteger. Y tras ellos están, ¿no es cierto?, todos esos objetivos, intereses particulares, pero tiene que estar, ¿no es cierto?, normado en esta lógica. De lo contrario, podrán tener muchas demandas, etcétera, pero es el Estado-Nación, plurinacional, como lo dice el subdirector, el que debe, ¿no es cierto?, aunar esos criterios. Están llegando varias consultas bien interesantes, así que vamos a continuar un poquito de unas 3 o 4 preguntas más, y esta va para el subdirector Luis Farías. ¿Sería recomendable o deseable que en una nueva constitución se aborde un capítulo sobre seguridad y defensa y no sobre Fuerzas Armadas como está el día de hoy? Es una idea interesante, y quisiera, para explicar la respuesta, en primer lugar señalar que la Constitución tiene esos capítulos. Cada uno de esos capítulos se refieren, algunos de ellos, a temáticas y otros a instituciones. Hay un capítulo, por ejemplo, del Banco del Estado, de la Contraloría, de las Fuerzas Armadas, y otros que se refieren a temas. Entonces, yo creo que aquí sería una buena forma de llevar el tema de la seguridad y la defensa a la categoría de tema a ser abordado dentro de un capítulo, y no como hasta hoy día a una institución de las Fuerzas Armadas, porque hay quienes interpretan de que a partir del hecho de que las Fuerzas Armadas tengan un capítulo en la Constitución, se transforma en un verdadero poder del Estado, y eso a mí me parece ilógico, no tiene sustento. A mi modo de ver, como argumento para señalar que por tener un capítulo alguien se convierta en un poder del Estado. Eso no tiene ninguna lógica en ningún análisis académico. Pero sin embargo, esta sería una forma entonces de llevar la temática de la seguridad y la defensa como tema en un capítulo dentro del cual podrían estar las Fuerzas Armadas. No solamente puede estar el tema también de la seguridad interior, de la policía, en fin, probablemente el Consejo de Seguridad podrían estar en este capítulo, pero que se llame seguridad y defensa, repito, como tema general que debe ser abordado por el Estado. Perfecto. Esta viene con nombre y apellido. Fulvio Queiroz nos dice, le piden a usted que responda. Así que aquí uno es el mensajero. ¿Se podría atribuir, Fulvio, que la demanda de armas por parte de civiles es una falla del Estado para resguardar la seguridad en el ámbito interno de los ciudadanos, quizás? La próxima pregunta la responden los dos.
Sí, podríamos decir que la falla existe en el término de que con la cantidad de armas, con los datos que expuse, ¿no es cierto? Uno dice, el Estado falló. Pero hay que señalar de que el Estado no puede controlarlo todo, ¿correcto? Entonces aquí hay ese pacto social, ese entregar y recibir, ese derecho y deber, está justamente en que esta ciudadanía ha logrado entregar ese poder de protección a un tercero que se llama Estado. Pero cuando justamente, y la pregunta va para allá, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando en que la sociedad está bastante más demandante respecto de que le solucionen sus problemas, que ha llegado a un nivel de desarrollo en que el tercero me tiene que solucionar el problema, y si no me lo soluciona que el tercero, el Estado, lo voy a solucionar yo. Y la prueba de las armas es un ejemplo. Lo hemos visto ahora en el COVID. La gran demanda es más control, más control, más control. Pero bueno, ¿y dónde está el autocontrol? ¿Dónde está ese cumplimiento de la norma? El derecho a protección, de la autoprotección. Consecuente, hay un sí, para responderle sí hay una falla, pero es justamente el Estado el que tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, políticas, instrumentos, herramientas para mejorar los controles que hoy en día, ¿no es cierto?, están señalados. Ahora, me gustaría, Cristian, ampliar un poco lo que señalaba recién el subdirector, si me permiten. Yo soy partidario, y en el grupo de trabajo lo hemos discutido bastante, de todo lo que hemos descubierto. Porque hay constituciones sudamericanas que son verdaderas Biblias, en términos de que hablan desde el origen de la Pangea prácticamente hasta la conquista del universo. Y creemos nosotros de que menos, el concepto de menos es más. Y no con ello quiero que sea una lógica minimalista con respecto a lo que se habla, a lo que señaló recién su director. Si hay un capítulo, si hay articulado en un capítulo respectivo, que ese capítulo sea claro respecto de para qué está la defensa, cuáles son los roles de las Fuerzas Armadas, la policía por otra parte también, ¿no es cierto? Y a qué se deben y para qué están, ¿correcto? Y después verán con otras normas de menos rango, ¿no es cierto?, cada una de sus funciones. Pero lo que no puede ocurrir es que no se identifique lo que acabo de señalar. Subdirector, si el Poder Ejecutivo le pidiese la renuncia a un comandante en jefe, generando de esta manera una rotativa que podría finalmente tener una especie como de control sobre ellos y las decisiones estratégicas y de seguridad, ¿esto sería o se convertiría en un peligro en la posible politización de las Fuerzas Armadas, un peligro real en una posible nueva Constitución? A mi modo de ver, los peligros de politización de las Fuerzas Armadas son independientes en muchos aspectos de la normativa. Yo creo que tienen más que ver con la cultura de los países, tanto la cultura de la denominada clase política, ¿no es cierto?, de quienes detentan legítimamente el ejercicio del poder, y asimismo también de la cultura y la formación que tienen los militares, que nos dedicamos al tema de la defensa por toda una vida. Eso es lo que da, yo creo, la posibilidad o no posibilidad de manipulación política o con fines políticos, ¿no es cierto? Se supone que fines políticos electorales o circunstanciales de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, una normativa no es determinante en este aspecto. Para mí, lo más determinante es la cultura, la formación, la educación y la tradición. Y yo no creo que si un presidente tiene la facultad de remover a los comandantes en jefe en forma permanente, vaya a generar algún efecto negativo. Por lo demás, en el mundo de la política y de la democracia, la libertad con la cual se ejercen las funciones también tiene su respuesta en la ciudadanía. La ciudadanía va a rechazar seguramente si se empiezan a cometer excesos respecto al nombramiento y designaciones, destituciones de comandantes en jefe, y eso se va
de acuerdo a las normas de la democracia, se va a reflejar en la próxima votación que venga. O sea, si no creemos en la democracia como un proceso normal y natural, naturalmente que estamos desconfiando de algo fundamental. Yo creo que yo no creo que la libertad en general genere problemas en ese sentido. Más bien, para mí, la cultura, la tradición y la formación de los ciudadanos de nuestro país es la que garantiza realmente que las normas se empleen en buena forma y se apliquen en buena forma. Eso es lo que nos da finalmente la estabilidad, la cultura y la tradición. No, nada, me alineo completamente lo que acaba de decir el subdirector, sin duda. Perfecto. Estamos llegando ya a la etapa final, ¿cierto? Vamos a finalizar entonces con esta pregunta en torno a los compromisos políticos referidos a las Fuerzas Armadas y si estas pueden consignarse de cara a una mirada renovada en el marco constitucional. Fulvio, no sé si quieres iniciar. Sí, compromiso, ¿hacia dónde? ¿Hay algún compromiso en términos de fidelidad con alguien? ¿A eso se refiere? No entendí muy bien ahí ese compromiso. Yo creo que lo que se está tratando de establecer en la pregunta de alguna manera es cuáles son los grandes acuerdos que se deben tomar respecto al tema de Fuerzas Armadas. Así lo entiendo de alguna manera. Tomando de esa manera la pregunta, pero en realidad efectivamente tiene alguna dificultad para interpretarla. Yo lo que creo es que para llegar a los acuerdos que se tienen que llegar en este caso, más que definir cuáles son los compromisos o no, es la forma de abordar los problemas de la seguridad y la defensa, la forma de abordar el análisis, lo que va a dar la mejor respuesta. En ese sentido, me parece a mí que debe haber, de parte de quienes van a trabajar en la Constitución, primero, generar un conocimiento muy profundo de la problemática de la defensa, de todos los problemas que además hay que traerlos al mundo actual, porque los problemas de la defensa del siglo XX no son los mismos del siglo XXI. Estoy hablando de la seguridad y la defensa. Son distintos, por lo tanto hay que hacerse cargo de esos problemas. La adecuada comprensión de esos problemas finalmente va a generar indudablemente que los acuerdos, los compromisos a que se lleguen respecto a la seguridad y la defensa, en la medida que mejor se entiendan los problemas, en la medida en que mejor se analicen los problemas, escuchando y estando atentos a todos quienes tienen conocimientos respecto de ellos, obviamente que se van a lograr buenos acuerdos y se va a llegar a buenas soluciones. Eso creo que debería ser más que una receta de cuáles son los acuerdos, los caminos. Y en los grandes temas, nuestra posición es muy clara. O sea, debe estar la Fuerza Armada en la Constitución. Primer acuerdo que creemos nosotros que debería ser como lógico, deberían estar las Fuerzas Armadas en la Constitución. Si en un capítulo o no en un capítulo, eso no es tan importante como que estén los aspectos fundamentales. En segundo lugar, la misión de las Fuerzas Armadas, porque de alguna manera determinan su identidad y su existencia hacia el futuro. El tema de la subordinación de las Fuerzas Armadas, que genera un ordenamiento entre los niveles, ¿cierto?, de conducción política y estrategia o propia de la defensa. Y me parece que además debe haber, por supuesto, que está tratado el concepto de la exclusividad del uso de las armas, pero entendiendo del armamento militar, porque también hay armas que son legítimas usar por personas individuales. Hay una ley que ordena eso. Pero estamos hablando del uso de las armas como concepto de armamento militar, de valor militar. Eso también decía, y también la exclusividad de existencia de las instituciones. O sea, las instituciones son la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, las instituciones de la defensa. Por lo tanto, cualquier otra institución que se genere debería no ser reconocida o ser inconstitucional y por lo tanto no debería existir. Esos son los acuerdos fundamentales, y está también adicionalmente el tema del Consejo de Seguridad, está el tema de los estados de excepción constitucional, que debe ser de alguna manera, como lo hemos señalado ya, regulado, y creo que esos son los temas más importantes. El resto, tal como lo decía Fulvio Queirolo, podrían estar en leyes normales o en leyes orgánicas o de quórum calificado. Bueno, depende cómo quede estructurado el esquema, el sistema de conformación de las leyes en esta nueva Constitución. Sí, yo agregar solamente de que entendiendo este premio, el compromiso, ¿no es cierto?, respecto a lo que viene. El único compromiso yo veo, Cristian, aquí y como grupo de trabajo,
es que se mire hacia el 2030, hacia el 2040, hacia ese mundo. Ojalá haya ese compromiso de mirar Chile situado en esa lógica de 10, 20 y hasta 30 años más allá, y no situado a Chile en 30, 40 años atrás. Ese compromiso, si es logrado en este contexto que se desarrolla, mirado así, va a ser un éxito total respecto de entender la problemática del mundo, entendiendo que el mundo cambió y entendiendo que la ciudadanía de Chile necesita de protección, de seguridad en el mundo del 2030. Muchas gracias, Fulvio, muchas gracias, subdirector, y nosotros de esta manera finalizamos el ciclo de seminarios sobre Fuerzas Armadas y Constitución. Les recordamos que en nuestro sitio web www.anepe.cl hay un documento donde se resume el trabajo efectuado por nuestros académicos, un trabajo que puede ser descargado muy fácilmente ingresando a nuestra web. Estos 3 seminarios, incluidos el del día de hoy, están disponibles ya en video para poder ser revisado, para poder ser consultado, y con esta manera entonces nosotros le agradecemos su participación y la asistencia. Muchas gracias por todo y nos vemos luego.